actividad de la 371B, ¿sí? Y es la importancia de la materia de lectura, expresión oral y escrita para el bachillerato. Entonces nosotros en lo que es lectura, expresión oral 1 y 2, ¿sí? Manejamos absolutamente todo lo que es la gramática, la lectura, la escritura y la expresión oral, ¿sí? Entonces iniciamos con la trascendencia de la comunicación, ¿sí? La comunicación, saben ustedes que es muy importante para podernos dar a entender y saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos 2, 3 tipos de lenguajes en los cuales nos utilizamos. Por principio de cuentas, el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el kinestésico, ¿sí? Ya con esto ya tenemos lo que tiene que ser, que tiene que haber un oyente y un hablante, ¿sí? Entonces, después pasamos a los que son los tipos de textos. Los tipos de textos sabemos que son 3, que son el narrativo, el descriptivo y el argumentativo. En las estructuras de los textos nos existen 3 tipos de estructura, ¿sí? Y nosotros tenemos que manejar lo que es el párrafo, porque una sucesión de párrafos es lo que nos da los textos. Después tenemos que manejar los mecanismos de coherencia para podernos ir enlazando y tener todos los modos discursivos y poder elaborar de manera correcta nuestros resúmenes. Después tenemos lo que es el análisis de textos informativos, ¿sí? Nosotros al manejar tenemos que manejar los géneros periodísticos, la noticia, el reportaje, la columna, el ensayo, ¿sí? Y así sucesivamente. El informe lo debemos de considerar como parte de un texto informativo, pero no es igual que la noticia, es completamente diferente. Después tenemos lo que es el debate. En el caso del debate es cuando 2 o más personas, ¿sí?, manejan sus argumentos, sus principios y sus saberes. Después tenemos el análisis de textos literarios. Nos dicen que los textos literarios se dividen en 3 formas muy importantes: los líricos, los dramáticos y los narrativos, ¿sí? Entre ellos podemos manejar lo que es el ensayo. El ensayo es un tipo de escrito con una libre tipo de escritura. Después tenemos lo que es la disertación o discurso, que es el que nos sirve para poder apoyar, trascender, para convencer a alguien. Después tenemos el análisis de los textos expositivos. Nos dicen que para poder analizar un texto expositivo, por principio de cuentas, tenemos que saber cuál es el tema, cuáles son los tecnicismos, cuáles son los principales conceptos que debe de tener. Y pues en un momento dado podemos utilizar la paráfrasis. La paráfrasis es decir lo mismo con nuestras propias palabras. Y también en los textos expositivos tenemos la reseña, que puede ser informativa cuando informamos acerca de un libro, de una obra o de algo que sea. Y la reseña crítica, que es la que nos da el manejo para poderlo llevar en 2, 3 o 4 textos diferentes y poderlo hacer. Entonces, devolviéndonos a la importancia, en esta importancia que tiene para nosotros, ¿sí?, los maestros y los alumnos, en el bachillerato, me tomé la atribución de consultar o de mencionar a Casi en la primera competencia disciplinar que tenemos. Después utilicé a Pedro Melo, ¿sí?, en la segunda competencia disciplinar. En la tercera, que es la número 7, utilicé a Molina Villaseñor, ¿sí? Y en la conclusión puse a Leticia Robles, que es la que nos muestra que por qué es muy importante saber el lenguaje, o sea, conocerlo, saber nuestra lengua, después saber leer, saber escuchar, saber escribir, ¿sí? Entonces todo esto es por lo cual es
es importantísimo la lectura, la expresión oral y escrita en el bachillerato. Quiero darle las gracias a mis compañeros con los que compartí el foro, a mi asesora, que es la maestra Loro, que le quiero dar las gracias por la paciencia que nos tuvo, y a mis compañeros nuevamente volverles a recalcar que en la interacción que tuvimos les doy muchas gracias y buenas tardes.